Muy buenos días tengan todos ustedes, estimado auditorio, estimada doctora Aimee Vega Montiel, bienvenida a nombre de nuestro comité ejecutivo, el sindicato de profesores de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A nombre del maestro Melchor Hernández Hernández, nuestra la doctora, la doctora está a cargo de el proceso de acción femenil de este sindicato, la doctora Isabela Llamas Hübner. Agradecemos su presencia de usted y de todo este estimado auditorio académico. Voy a hablar de la doctora Aimee Vega Montiel, la cual se las comparto y en referencia a que ella es doctora en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una investigadora feminista, especialista en el estudio de los derechos humanos de las mujeres y su vinculación con los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de la licenciatura en comunicación y tutora del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido acreedora a la medalla Alfonso Caso y al reconocimiento de la Universidad Nacional a jóvenes académicos en el área de las ciencias sociales. Es fundadora y co-coordinadora de la Red Internacional de Universidades UNESCO en Género, Medios y TIC, integrada por 19 universidades de las 5 regiones del mundo, cuyo objetivo ha sido impulsar la investigación, la docencia, la difusión en temas de feminismo y comunicación. La doctora Montiel ha sido integrante del External Advisor Group on Social Behavior Change de la UNICEF e integrante del grupo asesor de la sociedad civil del Foro Mujeres en México y del Foro Generación Igualdad en México. Su trayectoria le ha permitido consolidar la línea de investigación en feminismo y comunicación e incidir en el ámbito académico, social, normativo y en el desarrollo de políticas públicas en el marco nacional e internacional. Ha coordinado proyectos de investigación financiados por universidades y entidades nacionales, además de haber publicado libros, capítulos en revistas arbitradas, reportes técnicos, propuestas docentes y documentos de incidencia política, entre otros, participando como conferencista en congresos, foros, seminarios nacionales e internacionales. Ha llevado también a cabo propuestas de incidencia legislativa y de políticas públicas, coordinando proyectos diversos en el tema de transversalización, de perspectiva de género y mecanismos de protección para periodistas tanto en México y en Afganistán. En México, su incidencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones, el radiodifusión y en la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha permitido con esto contar con mecanismos que puedan impulsar los derechos humanos de las mujeres en los medios de comunicación, así como la eliminación de la violencia contra las mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales, respectivamente. La doctora Montiel es presidenta de la Global Alliance on Media and Gender, que agrupa a más de 600 organizaciones que impulsan los derechos humanos de las mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales. Es a la vez integrante de la red de investigadores por la vida y la libertad de las mujeres, encabezada por la doctora Marcela Magana. En suma, todos estos son los escenarios con los que Aimee Vega Montiel ha tenido la oportunidad de desarrollar su trabajo como investigadora e incidir en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, estimada doctora Montiel, lo cual en la comunidad académica universitaria le agradece su participación para disertar sobre este tema tan interesante. Es suyo el auditorio y al terminar la presentación de la doctora Montiel, vamos a ceder la palabra a aquellos integrantes de este foro que quieran participar intercambiando opiniones. Bienvenida, doctora. Un micrófono.
Díganme. Ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero agradecer, bueno, eso a todas ustedes, a la doctora Rocío Hernández Hernández, a nuestra compañera Leslie Arlín de la Cruz, y eso a todas nuestras colegas en la Universidad Autónoma, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y en particular quienes están agrupados en este sindicato, por convocarme a participar en la jornada que ustedes se han propuesto en el marco del 8 de marzo, de acuerdo a lo que ustedes me comentaron, y esta mañana seguí las actividades. Lo que están promoviendo ustedes es justo lo que Marcela Lagarde pone en el centro de la construcción de los liderazgos, lo que ella denomina liderazgos autónomos e independientes de las mujeres, que son procesos de formación. Marcela nos habla de lo importante que es formar espacios de autoconciencia, y pone el énfasis además en el carácter colectivo de estos procesos. Es decir, que esta construcción de una conciencia o autoconciencia individual pasa por poner en diálogo nuestras perspectivas, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras dudas, y me parece que esto que ustedes están haciendo justo materializa el principio de los liderazgos autónomos e independientes de Marcela. Por cierto, decirles que la editorial Siglo XXI está está reeditando la obra de la maestra Marcela Lagarde. Esta semana, justo en la editorial, fue presentada la nueva edición de Claves Feministas para los liderazgos y la autonomía de las mujeres, y me parece que, bueno, resulta eso muy oportuno, que el tema que ustedes han dado a este encuentro tenga eso en el centro de la reflexión, de qué significa construir un liderazgo de las mujeres desde el feminismo, porque como lo advertimos, como lo advierte la propia Marcela Lagarde, en el patriarcado se ha construido eso, una perspectiva de liderazgo basada en el poder opresor, y la apuesta del feminismo es la de promover la construcción de liderazgos que tengan en el centro la autonomía. De hecho, Marcela dice la característica principal de los liderazgos feministas es la autonomía de las mujeres, así que pues eso, bienvenidas todas a este ejercicio. Y bueno, ¿qué es lo que obstaculiza la construcción de un liderazgo de las mujeres, de un liderazgo feminista, la construcción de nuestra autonomía, de nuestra libertad? La violencia contra las mujeres. Esta es identificada como el principal obstáculo para nuestro avance, para el ejercicio de nuestros derechos humanos, y bueno, en México, gracias de nuevo a la doctora Marcela Lagarde, contamos con un marco normativo robusto, con un marco normativo que, justo habiendo adoptado una perspectiva feminista, elabora desde un enfoque integral una definición de la violencia contra las mujeres que identifica tipos y modalidades. Los tipos, nos dice la ley, nos dice Marcela, pues a través de la ley general, constituyen las formas específicas que toma la violencia, y que éstas pueden pasar por la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y feminicida. Y las modalidades, nos dice Marcela, son los escenarios sociales o los ámbitos en los cuales la violencia o estos tipos de violencia contra las mujeres son perpetrados. Y en eso, en la aprobación que se hace en 2007 de la Ley General, se identifican como modalidades la familiar, o sea, es decir, el reconocimiento del espacio familiar como el primer escenario donde las mujeres y las niñas son víctimas de distintos tipos de violencia. También el escenario laboral y docente, el institucional y el comunitario. Y pues eso, con el paso del tiempo hemos podido incorporar otras modalidades, como ustedes lo saben. Una es la política, ¿no? La violencia política es denominada como un escenario social donde las mujeres son víctimas de distintos tipos de violencia, y justo la violencia política nos evidencia
cómo es que estos tipos de violencia obstaculizan la autonomía, el liderazgo de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Y recientemente, en el año 2021, finalmente, y después de eso, de muchos años de intentarlo, logré que el Senado de la República aprobara la incorporación de la violencia mediática, es decir, el reconocimiento de que el de los medios de comunicación es un escenario en el que al reproducirse o hacerse apología de la violencia contra las mujeres, también eso, al mismo tiempo, eso se materializa como una forma específica de la violencia en su contra y, bueno, finalmente la violencia digital, que es a lo que nos vamos a referir en la conferencia de hoy, y bueno, que reconoce que el ecosistema digital es otro escenario de socialización de las mujeres donde estos distintos tipos que mencioné al principio son perpetrados. Entonces, en esta perspectiva, lo que quiero poner al centro de reflexión en esta conferencia, y justo eso como parte de esta construcción de ejercicio de autonomía, como este ejercicio de pedagogía feminista, el identificar qué es esto de la violencia digital, los tipos más frecuentes y cómo podemos hacer desde ejercicios como este para extender una pedagogía que nos sirva a todas las mujeres a fin de que en el escenario digital se ha garantizado nuestro derecho a una vida libre de violencia. Quiero señalar que no obstante, claro, lo digital ahora pareciera dominar todos los debates y que finalmente se está poniendo atención a la violencia contra las mujeres que pasa por y a través de los medios de comunicación y las tecnologías de información, quiero decirles que esta preocupación, este tema, ha sido objeto de investigación, objeto de atención por parte de la Academia Feminista desde por lo menos los años 60. Es decir, cuando las feministas empezamos a hacer investigación en medios de comunicación, lo hacemos animadas por la preocupación acerca de la forma en la cual los medios de comunicación representan a las mujeres desde estas formas estereotipadas, ¿no? Esto que denominamos como estereotipos sexistas, vamos a ver cómo eso, los primeros estudios que se enfocan en la representación de las mujeres en el discurso cinematográfico, lo que denuncian es cómo la construcción de los personajes femeninos, repite el mismo patrón, ¿no? La representación, esto de mujeres subordinadas al poder masculino, de mujeres, eso sin ninguna capacidad justo de construir una autonomía, un espacio de libertad, mujeres también representadas como objetos sexuales. Entonces, dada la recurrencia de este tipo de representaciones, es que se inicia todo un andamiaje teórico-metodológico que nos ha permitido identificar que esas son formas específicas de discriminar a las mujeres y por lo tanto podemos identificar ahí formas específicas de violencia contra las mujeres que son reproducidas, que son naturalizadas, alentadas por estos medios. Entonces, llegamos así a las Naciones Unidas en el año de 1975. Nuestro país, México, fue sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU y el propósito de esta primera conferencia fue la de elaborar una agenda feminista de derechos humanos de las mujeres. Entonces, a esta conferencia llegan mujeres especialistas en el análisis de los medios de comunicación, eso se suman mujeres periodistas y trabajadoras en los medios que ¿Hola? Ok, que colocan en el centro de la agenda justo todo lo vinculado con el quehacer de los medios de comunicación y lo que ya desde ese momento denominábamos como tecnologías de la información, que bueno, justo hoy estas tecnologías de la información son las que se ubican en el espectro de lo digital, incluida la inteligencia artificial, ¿no? Ayer di una conferencia
sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la manipulación informativa, ¿no? Hace aproximadamente un mes en específico la inteligencia artificial, cómo está agudizando la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, vamos viendo, lo que quiero señalar con esto es que no se trata de una agenda nueva, que si bien lo digital, insisto, llama nuestra atención por las dimensiones que representa y que ahora las voy a explicar, los mismos problemas que hemos discutido, que hemos teorizado desde la década de los 60 siguen estando ahí y que tienen que ver con el poder, con la desigualdad, con la discriminación y con la violencia contra las mujeres. De ahí que mi invitación inicial, y esto siempre lo enfatizo, es a salirnos del enfoque tecnocentrista. ¿Qué quiero decir con esto? El pensar que es la tecnología en sí misma la responsable de promover la violencia contra las mujeres. No es la tecnología, es el marco estructural en el que nuestra relación con la tecnología tiene lugar, y ese marco estructural es el patriarcado. Entonces, claro, o sea, si continuamos pensando que es la tecnología, como lo pensaba Donna Haraway en los años 90, pues claro, o sea, ella hablaba de las posibilidades maravillosas de la tecnología para crearnos esto que ella denominaba el sujeto cyborg, es decir, identidades distintas, identidades soñadas, que poniéndolas en el mundo digital, entonces iban no solamente a poder realizar nuestra identidad soñada, sino además ponernos a salvo, por ejemplo, de ser víctimas de violencia. Aquí hago un paréntesis: si eso fuera así, no estaríamos viendo en la actualidad denuncias de mujeres que señalan que sus avatares han sido víctimas de violencia sexual en plataformas o más bien en tecnologías como Meta, ¿no? Como el metaverso, es decir, la realidad virtual, o como los videojuegos. Entonces, mi punto acá es: lo que hemos hecho desde el feminismo, las feministas, es llamar la atención acerca de que es importante adoptar un enfoque humanocentrista y no tecnocentrista, es decir, de nuevo, no pensar que ante cada nueva tecnología entonces ahora vamos a tener que volver a teorizar y vamos a tener que problematizar nuevos asuntos. Insisto, los problemas que teorizamos desde la comunicación feminista desde la década de los 60 siguen estando ahí, ya lo dije, vinculados con el poder, la desigualdad, la discriminación y la violencia. Entonces, con esto también quiero llamar la atención acerca de que la construcción que hemos hecho, la construcción jurídica de marcos normativos y de instrumentos tan poderosos como es la Plataforma de Acción de Beijing, que justo es aprobada en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995. En esta plataforma logramos colocar entre las 12 áreas de principal preocupación, que incluyen salud, educación, trabajo, al quehacer de los medios de comunicación, el que denominamos como el capítulo J de la plataforma, denominado Mujeres y Medios de Difusión, llama la atención ya desde ese momento sobre la responsabilidad de estos sectores, en los que se incluye todo lo digital, en la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, en el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres. Y esta plataforma, esta sección J, incluye una serie de recomendaciones dirigidas, por un lado, a gobiernos, por otro, a corporaciones de estos sectores, también a universidades, también a organizaciones de la sociedad civil, también a mujeres trabajadoras en los medios de comunicación. Y debo decir que cuando pensamos ahora en lo digital y en soluciones, mi invitación es a que vayamos a esos instrumentos históricos que desde luego continúan siendo vigentes. Sabemos que lo que está sucediendo en la actualidad es un desmantelamiento de todos estos mecanismos de derechos humanos de las mujeres. O sea, el desmantelamiento de los derechos humanos de las mujeres pasa por minimizar y por dejar en el olvido instrumentos, insisto, tan poderosos como pueden ser la Plataforma de Acción de Beijing. Y de ahí que pienso es muy importante que en el ejercicio que ustedes están llevando adelante puedan recuperar, puedan refrescar a estas generaciones de estudiantes muy jóvenes, la existencia de toda esta construcción que nos hemos dado
las mujeres desde hace 3 siglos. En este punto también aclaro, el feminismo no es un movimiento pop, no es un movimiento que esté de moda, el feminismo es un movimiento político, es una agenda política y es una teoría crítica con 3 siglos de historia. El feminismo lo iniciamos en el siglo XVIII frente a la expulsión de las mujeres del mundo de la ciudadanía. Entonces, me parece muy importante conocer la historia de nuestros derechos humanos porque solo de esa manera podremos apropiarnos de ellos. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa o cómo podemos identificar o cómo podemos definir la violencia sociodigital? La violencia sociodigital, de acuerdo con la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres de la ONU, es todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido con la asistencia en parte o en su totalidad del uso de las tecnologías de información y comunicación o agravado por este, como pueden ser eso, desde los teléfonos móviles, internet, plataformas digitales, correo electrónico, videojuegos, chats, y bueno, y ahora vemos cómo tecnologías asociadas o digamos que emplean el uso de la inteligencia artificial, pues están amplificando esta violencia que es perpetrada a través del escenario o en el ecosistema digital. Debo decirles que ya desde 2015, Naciones Unidas, a través de la Comisión de Banda Ancha, elaboró el primer informe global al que denominó ciberviolencia contra las mujeres y las niñas, ya desde 2015. Y en ese informe, Naciones Unidas identificaba que el 70% de las mujeres en el mundo habían sido víctimas de por lo menos un tipo de violencia digital. El Parlamento Europeo, en 2018, recupera las definiciones que veníamos trabajando desde el feminismo, desde por lo menos eso, finales del siglo pasado, sobre los tipos específicos de violencia digital. Y entonces, en 2018, el Parlamento Europeo publica una tipología que incluye, que reconoce 18 tipos de violencia digital. Voy poniendo énfasis en esto para que dimensionemos, bueno, cómo en México se quedó corto el poder legislativo en la definición de la violencia digital, pues solamente reconoce un tipo, o sea, una conducta asociada a violencia digital, cuando hoy ya son reconocidas por lo menos 25 tipos. Entonces, en 2018 el Parlamento Europeo nos decía, en el ámbito de las violaciones a la privacidad, los tipos de violencia digital incluyen la pornografía por venganza, el voyerismo digital, que es la acción de un agresor de tomar imágenes o videos íntimos de mujeres y compartirlos en línea. Hemos escuchado, ¿no? O hemos incluso nosotras acompañado a mujeres víctimas de estas prácticas que denuncian el haber sido grabadas. Media hora. Bueno. Hola, todo está bien. Adelante, estimada doctora. Es que se escuchan voces, entonces les pido por favor que apaguen sus micrófonos para que yo no me confunda, ¿sale? Gracias. Entonces, hablaba yo eso de estos casos de mujeres que han denunciado ser víctimas, haber sido grabadas, ¿no? En probadores, en baños en universidades, en el transporte público, por hombres que después han difundido las imágenes o videos íntimos de estas mujeres. Otro tipo de violencia digital es el denominado como doxing, que refiere a la búsqueda, manipulación y publicación de información privada de una víctima para exponerla, avergonzarla y a veces acceder a ella en eso fuera de línea, ¿no? Otra es la suplantación de la identidad, que consiste en el proceso de robar la identidad de una víctima para amenazarla o intimidarla o desacreditarla o dañar su reputación. Por ejemplo, yo formo parte de un colectivo de mujeres en la UNAM, constituimos el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales y nos constituimos como un colectivo porque muchas mujeres que han sido víctimas de algunas de estas conductas asociadas a la violencia digital
recurrían a nosotras para solicitarnos asesoría, acompañamiento y decidimos constituirnos como laboratorio. La suplantación de la identidad, por ejemplo, es un tipo de violencia digital que es perpetrada en contra de mujeres periodistas, ¿no? También de mujeres activistas, de mujeres políticas, cuyas imágenes son utilizadas para crear, por ejemplo, perfiles falsos y con ello dañar su reputación. Otro tipo asociado a las violaciones a la privacidad es la piratería, que se refiere a la intercepción de comunicaciones privadas y datos, como es la que se perpetra a través de estos softwares como el Pegasus, ¿no? Que hemos escuchado en los últimos años la denuncia por parte de periodistas como Carmen Aristegui, de haber sido víctimas de este tipo de prácticas. También el hackeo, que es el uso de la tecnología para obtener acceso ilegal o no autorizado a sistemas o recursos con el fin de adquirir información personal de una víctima. El stalking, que es la acción de espiar y reunir información en línea sobre una víctima y comunicarse con ella en contra de su voluntad. Este tipo de violencia es identificada en muchos casos como como un tipo de violencia que sucede en el contexto de la pareja. Una corporación en América Latina me invitó a presentar el informe sobre un software que es utilizado para este tipo de conductas delictivas. El software se llama Spyware y consiste en instalar en el teléfono de una víctima un software que al agresor le permite geolocalizar en tiempo real la ubicación de la víctima, aun cuando la víctima haya quitado del teléfono, haya desactivado la geolocalización. También escuchar sus conversaciones en tiempo real, es decir, no es que yo tenga que estar hablando por teléfono para que el agresor pueda estar teniendo acceso a mis conversaciones, pero incluso con el teléfono apagado es posible escuchar a las víctimas. Entonces, lo preocupante, nos decía esta organización en su informe, es que se está incrementando el consumo de este software, principalmente por parte de hombres que los utilizan para instalar estos softwares en los teléfonos de sus parejas. Entonces, lo que también vamos viendo, vamos identificando, es cómo con el desarrollo tecnológico, los softwares son cada vez más sofisticados y esto representa un desafío para las policías cibernéticas y también para las propias grandes corporaciones de plataformas digitales como son Meta, como Twitter. ¿Por qué razón? Porque lo que reconocen es que los grupos criminales van muchos pasos adelante en el diseño de, insisto, softwares cada vez más sofisticados. En el ámbito del acoso, nos dice el Parlamento Europeo, podemos identificar el acoso cibernético, que consiste en un comportamiento repetido que utiliza contenido textual o gráfico con el objetivo de atemorizar o socavar la autoestima o la reputación de una víctima. También las amenazas de violencia, incluidas amenazas de violencia sexual, de feminicidio, de violencia física, que son dirigidas en contra de una víctima o de sus familiares. También la recepción no solicitada de materiales sexualmente explícitos y el mobbing, que se refiere al acto de intimidar o acosar a una víctima a través de un despliegue hostil de ataques que en algunas ocasiones puede incluir a cientos o miles de personas. Tal vez algunas de ustedes conocen un colectivo, Opinión 51, que justo se constituyó, es un colectivo de mujeres líderes de opinión, de mujeres, algunas periodistas, algunas activistas, que decidieron constituirse como tal porque en lo individual todas ellas han sido víctimas de violencia, de esta práctica del mobbing, ¿no? De violencia a través de sus redes sociodigitales por parte de miles de bots, ¿no? Entonces, la decisión de constituirse como un colectivo también ha tenido la finalidad de protegerse entre ellas, de protegerse de manera colectiva. En el ámbito del discurso de odio sexista contra las mujeres, identificamos la publicación de contenido violento que consiste en retratar a las mujeres como objetos sexuales o objetivos de violencia.
También la difusión de comentarios sexistas e insultantes, en contra de mujeres que, por ejemplo, por expresar sus propios puntos de vista o por denunciar que han sido víctimas de violencia, entonces se convierten en víctimas de discurso de odio sexista. Y bueno, lo que ha sucedido desde siempre es que algunas de estas formas de violencia digital contra las mujeres tienen un impacto directo en su seguridad física. Tal es el caso, por ejemplo, de la cooptación de niñas y mujeres a través de sus redes sociodigitales por parte de redes de trata con fines de explotación sexual. En el primer año de la pandemia, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio denunciaba un incremento muy preocupante de la desaparición de niñas y adolescentes que habían sido contactadas a través de redes sociodigitales, como TikTok, como Instagram, como Snapchat. Otra forma directamente vinculada con ataques físicos o sexuales es la extorsión sexualizada, o también llamada sextorsión. Recientemente daba una entrevista sobre esta práctica y mencionaba que justo en el laboratorio nosotras hemos acompañado a mujeres víctimas de este delito, y que consiste, y la mayoría de ellas mujeres menores de edad, ¿no? El delito consiste en que el agresor contacta, no identificado, ¿no? Sino siempre resguardado por el anonimato, contacta a la víctima. De acuerdo con informes en Estados Unidos, un agresor tarda 12 minutos, el promedio para enganchar a una víctima a través de las redes digitales, y principalmente estas víctimas son niñas y adolescentes, es de 12 minutos. Entonces, lo que hizo el agresor fue contactar a la víctima, en muy poco tiempo la envolvió mediante la manipulación, y logró que esta menor de edad, que esta adolescente, le enviara copia de su identificación, todo con el argumento de que él no confía en las mujeres porque las mujeres lo han lastimado, lo han traicionado, y que no quiere volver a enamorarse de alguien que lo pueda poner en riesgo. Entonces, con todo con toda esta trama manipuladora, él consigue la copia de la identificación de la víctima y ahí inicia el ciclo de sextorsión. Una vez que el agresor tiene la información privada, personal de la víctima, es decir, su nombre, su edad, su ubicación, con quién vive, ¿no? Esta víctima vivía en ese momento con sus padres, entonces él inicia la solicitud de imágenes sexualmente explícitas, primero fotografías, después videos, y ante cada negativa de la víctima, el agresor rompía el límite de las amenazas, ¿no? Las amenazas empezaron apuntando a la denuncia con sus padres, después a la publicación de estas imágenes de ella en redes sociales, a acusarla de seducir a hombres mayores de edad. Y este tipo de prácticas pueden incluir el solicitarle a la víctima incluso dinero, ¿no? Entonces, la sextorsión me parece que justo ilustra el drama al que se enfrenta la mayor parte de las víctimas en este país. ¿Por qué razón? Yo mencionaba que en México en 2021 se llevó adelante la reforma de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluye a la violencia digital como una modalidad de la violencia. No obstante, hicimos muchos colectivos, junto con defensoras, junto con abogadas especialistas en estos temas, llamados insistentes al Poder Legislativo. Incluso fuimos convocadas a ejercicios de Parlamento abierto, y donde se aseguró que iba a ser adoptada una perspectiva integral en la definición de violencia digital. Pues al final, y como eran tiempos de elección, pues suponemos que eso explica en buena medida que hayan decidido no moverle una coma a esta definición de violencia digital,
que había sido aprobada previamente en varios estados, en varias entidades, y que solo identifica, como ya lo dije, un tipo específico al que denominan como la circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento. Lo ligo con este ejemplo de la sextorsión. De acuerdo con los MPs, ¿no? O digamos con el Poder Judicial, el sistema de procuración de justicia, cuando existe el consentimiento en la definición de un delito, en lugar de que sea el agresor el que tenga que demostrar que la víctima no consintió, el consentimiento pone la carga de la prueba en la víctima. Es decir, es a ella a quien se le exige probar que en efecto no consintió. Entonces, en conversaciones, en reuniones, que he sostenido con fiscales, lo que me dicen con mucha preocupación es que, por ejemplo, para un MP, si se encuentra el concepto de consentimiento en la definición de un delito, eso ya le quita a la víctima la posibilidad incluso de que su carpeta sea iniciada, es decir, de que su denuncia sea admitida, porque, como me decía una fiscal, para un MP todas las víctimas consintieron. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es un concepto que está jugando en contra de miles de víctimas en el mundo porque hace suponer que las mujeres comparten igualdad de condiciones en sus intercambios sexoafectivos con los hombres. En este ejemplo que yo les he puesto de una mujer adolescente de 16 años que es víctima de sextorsión, yo les llamo a la reflexión para que pensemos si realmente ahí hubo consentimiento o más bien lo que puede ser interpretado como consentimiento fue la parálisis de una víctima que por el miedo, por el terror que le significaron las amenazas del agresor, envió sus imágenes. Entonces, nosotras, me refiero a eso, todos estos colectivos, llamamos la atención sobre sobre cómo el consentimiento podía jugar en contra de las víctimas, y bueno, eso está sucediendo. Estaba revisando esta semana, fue publicado un informe muy importante aquí en la Ciudad de México acerca de lo que ha sucedido con la denuncia de y quiero leerlo, con la denuncia de de los casos de violencia digital en la Ciudad de México a partir de la aprobación de esta reforma denominada Ley Olimpia, que no es una ley, sino es una reforma al Código Penal que incorpora esta definición que les acabo de decir. Le voy a leer textualmente. En la Ciudad de México, de 3.205 carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía por violencia digital, digamos, en este periodo, 95% no se judicializaron. Solo 109 presuntos agresores fueron vinculados a proceso y únicamente se lograron 5 sentencias. Entonces, en este punto, yo insisto, es muy importante que nos apropiemos de nuestros derechos humanos, porque claro, cuando escuchamos que ya se iba a sancionar la violencia digital, desde luego es muy importante que el caso de una víctima haya colocado en la agenda de discusión pública la importancia de prevenir, atender y sancionar la violencia sociodigital, pero el problema es que no le dimos seguimiento a este anuncio y no nos aseguramos, me refiero a eso, nosotras, o sea, la sociedad mexicana, no nos aseguramos de que el Poder Legislativo le diera a esa definición una perspectiva integral que reconociera todos estos tipos de violencia sociodigital y que realmente asegurara mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, aunque fue anunciado todo ese proceso como muy platillo, seguramente en Tabasco esto también sucedió. Lo que podemos ver al final del día es que desafortunadamente el populismo legislativo, pues eso, no permite que se concreten mecanismos legales para que las víctimas de violencia digital accedan a la justicia. Bueno, otras formas de violencia digital identificadas, por ejemplo, por la OEA, incluyen ahora sí con el empleo
de tecnologías de inteligencia artificial, esto de la producción de contenidos deepfake. ¿Qué es esto? O sea, la producción de imágenes sexualizadas con fotomontaje o videos, eso que consisten en superponer la identidad de una víctima, o sea, su fotografía, bueno, pues su cara, ¿no? En videos o contenidos, eso que incluyen escenas sexuales explícitas, ¿no? O contenido pornográfico. Y bueno, lo hemos visto en este periodo que llevamos del proceso electoral, cómo es que varias mujeres de distintas entidades del país que están compitiendo por alguna candidatura o que ya son candidatas, están siendo víctimas de este tipo de prácticas. Y lo que yo mencionaba el día de ayer en esta conferencia es que, claro, dado el desarrollo tecnológico tan potente, cada vez es más difícil discernir entre aquellas imágenes o contenidos que son reales de los que no lo son, ¿no? Y esto lo que nos coloca aquí es eso, la responsabilidad que tienen distintos sectores y una muy importante está vinculada con la alfabetización, ¿no? Que es qué trabajo tan enorme se tiene que hacer en términos de pedagogía, en términos de educación. Nosotros estamos aquí en el ámbito universitario, tenemos un trabajo enorme que hacer, no solamente con estudiantes, sino con eso, toda la población universitaria, porque eso, lo digital sí implica o sí permite que estos contenidos, que la difusión de estos contenidos se amplifique tremendamente. Y nos decía también la OEA en 2021, otras formas de violencia digital incluyen también ataques a grupos o organizaciones de mujeres que denuncian la violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, ha sido mi caso y creo que ha sido el caso de muchas compañeras que desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito del activismo, hemos sido víctimas de violencia, de amenazas por por defender los derechos humanos de las mujeres. Entonces, de acuerdo con esta clasificación, la violencia en línea y la que es perpetrada fuera de línea se alimentan mutuamente. ¿Qué quiero decir con esto? Y también lo ligo con el testimonio de una de estas fiscales que mencionaba en una reunión. Para un MP, ¿no? O sea, bueno, no quiero decir MP, para la mayoría de los funcionarios del sistema de procuración de justicia, lo digital sucede en un lugar que, dado que no es tangible, pues entonces no tiene efectos, esto desde su suposición, no tiene efectos en la integridad de una víctima, ¿no? Entonces es eso, es como si tú abrieras tu computadora, te insultaran, cierras la computadora y bueno, pues sigues con tu vida acá afuera. No, lo digital es un escenario, por eso me parece muy importante esta visión de Marcela Lagarde, la visión que le dio a la ley general, la de reconocer estos espacios donde socializamos las mujeres. Ya lo dije, el familiar, el laboral, el docente, el institucional, comunitario, el político, el mediático y el digital. Y todos estos espacios dialogan unos con otros. No es que lo que sucede en lo digital, como pasa ahí, pues entonces no tiene efectos sobre mi integridad psicológica, sobre incluso mi integridad física, mi integridad económica, ¿no? Y este reconocimiento me parece muy importante enfatizarlo. Otra característica de lo digital y de la violencia digital es que el abuso puede limitarse a las tecnologías, como ya lo vimos, o complementarse con el acoso fuera de línea, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la cooptación de mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual. El gran elemento diferencial que añade la tecnología es el carácter viral de la distribución. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que un contenido sale de un dispositivo, es imposible controlar su difusión, aun cuando en la definición está del Código Penal nos dicen eso, que cuando el contenido sea difundido, la autoridad lo suspenderá. Bueno, o sea, podrá suspenderlo de la difusión que se le da en la plataforma de origen, pero lo que nunca se va a poder controlar es la distribución de ese contenido a través de otras plataformas. Y esas prácticas
tienen efectos muy destructivos en la vida de las víctimas. O sea, se han registrado en el mundo, en nuestro país, suicidios de mujeres que son víctimas de no podemos decir suicidios, son feminicidios, es feminicidio, es violencia feminicida, porque lo que hacen estas prácticas es destruirles su reputación y es destruirles la vida. Entonces, aunque la autoridad diga que eso se puede suspender la difusión de un contenido en una plataforma, eso no significa que no pueda estar circulando ya en otras redes. Entonces, bueno, en este punto yo quisiera llamar la atención, y esto principalmente a mujeres jóvenes, adolescentes, acerca de que entonces la tecnología tiene marca de género. La tecnología no es eso, un espacio libre de la desigualdad, libre de la discriminación y de la violencia. La tecnología es masculina y dado que la tecnología, como lo decía yo desde un principio, opera en un marco patriarcal, pues entonces claro que la tecnología, como lo vemos en todos estos ejemplos, abona en la amplificación de la brecha entre mujeres y hombres, en el incremento de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Entonces, esto me parece muy importante señalarlo. ¿Qué es lo que podemos decir eso de esta definición con la que se cuenta actualmente en nuestro país? Además de lo que ya he mencionado, que solamente enfoca un tipo de violencia digital, el riesgo de que incluye el concepto de consentimiento, de que pone la carga de la prueba en la víctima, que, por ejemplo, con esa definición, de manera muy peligrosa, incluso organizaciones que promueven, se supone, los derechos humanos de las mujeres, invitan a las mujeres y principalmente mujeres muy jóvenes a hacer sexting seguro. ¿Qué es el sexting? Es la práctica de intercambiar imágenes o contenidos íntimos sexuales a través de eso, del chat o eso de grupos o intercambios eso que pueden hacer algunas mujeres con sus parejas. Y entonces, lo que nosotros advertimos es el promover el sexting seguro se ha convertido en una trampa porque en realidad los únicos beneficiarios de estos intercambios son los grupos que se han visto favorecidos de la explotación sexual de las mujeres. Mencionaba yo cómo es que los grupos criminales van muchísimos pasos adelante en el diseño de softwares cada vez más sofisticados, ¿no? Que entonces, ¿qué les permiten? Que bueno, o sea, en los manuales o recomendaciones de estos organismos de derechos humanos para hacer sexting seguro, les dicen a las mujeres, chava, eso, como parte de tus derechos sexuales, tú puedes intercambiar de manera segura tus imágenes íntimas. ¿Qué es lo que debes hacer? En lugar de tu cara, ponte un emoji. De fondo, ponte eso, una pared blanca. Quita la geolocalización cuando envíes el contenido. Ajá, pero si hablamos, insisto, de desarrollos tecnológicos que permiten a un agresor identificar en tiempo real la ubicación de una víctima, aunque tenga apagado el celular, ¿cómo no vamos a pensar o cómo no imaginarnos que un agresor o que un grupo criminal, claro que va a conocer la identidad de una víctima, aunque se ponga una cara de mono, ¿no? Entonces, lo que, pues eso, como parte de este ejercicio pedagógico, lo que hacemos es llamar la atención acerca de que el sexting seguro no es seguro, que es un discurso que justo ha tomado conceptos del feminismo, como es el de la libre elección o la libertad sexual o el consentimiento, ¿no? Pero distorsionándolos ¿para qué? Para beneficiar la impunidad de estos grupos. Otro ejemplo es, probablemente han escuchado hablar de una red OnlyFans, que es como un Facebook, pero en lugar de publicar
pues eso, cualquier contenido, aquí lo que se publican son imágenes íntimas sexuales. Y para que otro usuario pueda ver ese contenido, tiene que pagar, ¿no? ¿Qué sucede en el primer año de la pandemia? No obstante, OnlyFans fue creado en 2016 y pasó sin pena de gloria, bueno, pues ante dos fenómenos. Uno, el encierro, ¿no? Y segundo, el empobrecimiento de las mujeres, o sea, sabemos eso, cómo hay una caída del empleo, del salario de las mujeres, o sea, se vuelve a ampliar esta feminización de la pobreza. Entonces, pues las mujeres se convierten en el principal target de esta plataforma. Más del 90% de quienes tienen una cuenta en OnlyFans son mujeres y más del 90% de quienes consumen contenidos en OnlyFans son hombres. Bueno, hasta ahí vamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando una mujer abre su perfil, inmediatamente se convierte en blanco de grupos criminales. En México, el año antepasado, de acuerdo con una organización de mujeres abogadas, en tan solo 9 meses se registró la desaparición o feminicidio de más de 200 mujeres que fueron contactadas a través de sus redes de OnlyFans. Es decir, este discurso de la libre elección y de que, bueno, pues si no tienes para el viaje a Europa, porque además también vemos cómo esto está en diálogo o entra en diálogo con contenidos o digamos con toda esta cultura que a través de plataformas como TikTok está proliferando entre eso, las generaciones de mujeres más jóvenes, ¿no? Que es a través de estas influencers que difunden sus modelos de vida, eso con el consumo de productos de lujo, eso, mujeres que tienen acceso a muchísimo dinero desde edades cada vez más cortas y que presumen el tener todos esos recursos gracias a qué, pues a que se autoexplotan sexualmente a través de OnlyFans, ¿no? Entonces, esto resulta muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque en un país como México, donde las redes de trata, México es el segundo o tercer país en el mundo con el mayor índice de eso, de explotación sexual infantil, es decir, estamos hablando de redes de trata con fines de explotación sexual que tienen en la población menor de edad niñas, niños y adolescentes, aunque son principalmente eso, mujeres y mujeres adolescentes, perdón, niñas y mujeres adolescentes, las víctimas, las que son cooptadas a través de estas redes. Entonces, aquí el punto es realmente a quién beneficia este discurso, esta trampa de la libre elección y del consentimiento. Aquí tenemos los datos, a las mujeres no. Sí, insisto, a los grupos que se benefician de su explotación sexual. Entonces, ¿qué es lo que se demanda, digamos, ante esto? Pensamos, digamos, a nivel legislativo que sí es necesario y que sí es urgente una reforma a esta definición de violencia digital que adopte una perspectiva integral. Y cuando digo que adopte una perspectiva integral, no solamente me refiero a la importancia de reconocer los tipos más frecuentes de violencia digital, es decir, no ceñirlo a uno, pero además también a un componente o a un principio importantísimo que Marcela Lagarde le dio a la Ley General. Marcela Lagarde ha sido enfática en todo, digamos, en todo el tiempo que ha sido nuestra maestra, acerca de que el feminismo no busca disminuir la violencia, el feminismo no busca modificarla, el feminismo busca eliminarla. Y para eliminarla, Marcela le dio a la ley un enfoque holístico o integral. Es decir, Marcela establece que la eliminación de la violencia demanda acciones de prevención, de atención, de sanción y ojo, aquí lo que hemos nosotras señalado en eso, en términos de esta definición de violencia sociodigital, que el penal no puede ser el único ámbito de acceso a la justicia de una víctima. También se deben dar alternativas de acceso a la justicia de tipo administrativas, es decir, sanciones administrativas, sanciones civiles también. Marcela eso denomina o identifica también la reparación integral del daño como dimensiones que requieren acciones para eliminar la violencia contra las mujeres. Pero además, lo que consideramos en este, digamos eso, como parte de este enfoque y viendo cómo opera la violencia sociodigital,
y cómo está extendida esta cultura de la hipersexualización de las mujeres, vamos a ver que la edad del primer consumo de pornografía o de contenidos pornográficos entre la población masculina está bajando incluso a los 8 años. Ustedes lo pueden ver, o sea, en plataformas como X hoy, o bueno, Twitter, eso en plataformas como TikTok, que parecen inofensivas. Eso, los grupos criminales filtran contenidos sexualmente explícitos, pornografía. Entonces, eso, niñas, niños que estén consumiendo la plataforma probablemente ya han tenido acceso a contenidos pornográficos, no porque los estén buscando, sino porque así operan los grupos criminales en estas plataformas. Entonces, lo que nosotros también advertíamos al Poder Legislativo es que eso, en lugar de solo, uno, enfocar un tipo de violencia sociodigital, dos, de solo dar alternativas de acceso a la justicia en el ámbito penal, que esto requería o requiere un enfoque integral que promueva una política pública, porque de nuevo, si reconocemos que los niños están accediendo ya a contenidos pornográficos, ¿no? Que extienden este imaginario de la hipersexualización de las mujeres, entonces esto demanda la actuación, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, de nuestras universidades. Aquí hay un trabajo integral que hacer. Entonces, Marcela Lagarde, ella ha apostado siempre por el cambio cultural y es en esta perspectiva en la que en la que yo me inscribo para señalar eso, que la violencia digital, claro, es un problema que está tomando dimensiones cada vez más preocupantes por todas estas características que he mencionado. Insisto, hoy ya nuestra preocupación, eso pues se ha agudizado por el empleo de tecnologías de inteligencia artificial y entonces, frente a esto, mi invitación es a que nos apropiemos de nuestros derechos humanos, a que hagamos estos ejercicios pedagógicos, a que eso nos entrenemos, a que entendamos de qué trata esto de la violencia sociodigital, qué podemos hacer si somos víctimas de una práctica de este tipo y, o bueno, más bien de una conducta delictiva de este tipo, ante qué autoridad tenemos que recurrir. Por ejemplo, nosotras estamos en el ámbito de la universidad, ¿no? Identifiquemos dentro de la universidad cuáles son las instancias, si es que las hay, para eso, el presentar una denuncia o para que nos acompañen en una denuncia si lo que se cometió fue una conducta delictiva, ¿no? Entonces, quiero cerrar compartiendo con ustedes que junto con mis compañeras elaboramos en la UNAM un manual que nos fue solicitado por la Coordinación de Igualdad de Género, y eso es un material, pues realmente es muy bonito porque no solamente incluimos esta tipología de violencia sociodigital, sino también recomendaciones relacionadas con qué hacer si eres víctima de violencia digital y muy importante, cómo acompañar a una víctima, porque es eso, digamos, en el ejercicio de acompañar, qué sé yo, a una compañera, a una mujer de nuestra familia, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, también podemos incurrir en el riesgo de revictimizarles. Entonces, pues bueno, yo detengo aquí mi intervención y desde luego pues estoy o les invito a que dialoguemos a partir de estas claves que les he compartido. Muchas gracias. Estimada doctora Jaime Vega Montiel, vamos a dar paso a algunas intervenciones de este auditorio que tenemos aquí virtual, a lo cual agradeceré si alguien tiene alguna aportación, cuestionamiento, pregunta, intervención, puedan por favor compartirnos las ideas para que la doctora nos las escuche y nos dé su punto de vista y su perspectiva al respecto de nuestras interrogantes o comentarios. Queda abierto, por favor, si alguien quiere participar,
e interactuar con la doctora Montiel sobre temas específicos aquí comentados. Adelante, Johnny. Gracias. Un segundo, por favor. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, felicidades a todas las mujeres, en especial a las profesoras de nuestra universidad y a mis alumnas que están ahí conectadas en esta sesión. Se me hace un tema muy relevante. Sin embargo, tengo una pregunta que me quedó por aquí. Usted mencionaba que la tecnología es masculino. ¿A qué se refiere? ¿Podría abordar un poquito más en ese sentido? Claro que sí. Muchas gracias. Y es eso, es una pregunta eso muy importante para entender justo esto que yo planteaba, cómo la tecnología no actúa por sí sola, sino que opera, pues eso, en un marco de relaciones que sostienen, que alientan, que promueven la desigualdad de mujeres entre mujeres y hombres. Entonces, aquí recurro a la especialista Jody Bachman, quien señala eso, que la tecnología es diseñada desde una perspectiva masculina, ¿no? O sea, desde la relación de los hombres con la tecnología, y esto es lo que puede explicar, voy a poner el ejemplo justo con esto que estamos viendo con las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Cómo el diseño de los algoritmos discrimina a las mujeres, por ejemplo, en los procesos de contratación, ¿no? Cuando hay procesos de contratación que se hacen vía sociodigital, ya de entrada, eso se identifican sesgos que marginan a las mujeres de poder acceder a determinados puestos laborales. ¿Qué es lo que explica que existan estos sesgos? Que más del 90% de los ingenieros que diseñan toda esta arquitectura algorítmica son hombres, y son hombres que son formados, que son socializados con todos estos sesgos de género. Entonces, de nuevo, recurriendo a Jody Bachman señala, la tecnología es masculina, la tecnología tiene marca de género. Por lo tanto, el pensar que la tecnología por sí misma, como decía, pues eso, tal vez de manera ingenua, Donna Haraway, que nos iba a posibilitar crearnos el mundo ideal, pues eso en realidad no está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque la tecnología o nuestra relación con la tecnología sucede eso en un marco de relaciones de desigualdad. Ponía yo otro ejemplo, y este es un testimonio real. Lo que está haciendo Meta, esta empresa que era Facebook, y que ahora está desarrollando la tecnología del metaverso, es decir, la realidad virtual, es eso, hay mujeres ingenieras e investigadoras probando la tecnología. Entonces, hace el año antepasado, una de las ingenieras denunció que había creado su avatar, y en el primer minuto en el que lo puso en el metaverso fue víctima de violación por parte de 7 avatares, pues eso, de usuarios, de hombres, ¿no? Justo ese me parece el ejemplo que nos muestra, a ver, la tecnología por sí misma nos va a resolver lo que el Estado y la sociedad no han asumido, que es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, o qué explica que en el metaverso, que en la realidad virtual, se reproduzca la violencia contra las mujeres y se perpetre con tal impunidad. Entonces, espero haber sido, digamos eso, como pedagógica con estos ejemplos para responder a la pregunta de por qué la tecnología tiene marca de género y por qué la tecnología no es neutral. Muchas gracias, doctora. Bastante claro. Gracias, Johnny. Tiene la voz la maestra Laura Janet. Tiene una participación ahí, por favor. Hola. Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, agradecerle el espacio que nos da la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a nuestro sindicato, y sobre todo a mis compañeras del sindicato, a nuestro secretario general, porque sé que seguramente hicieron un gran esfuerzo. Yo he escuchado a usted en otras conferencias
bueno, cuando supe que iba a estar aquí, no me la podía perder, así que muchísimas gracias a todos por este gran esfuerzo. Y bueno, ya escuchamos bastante de la problemática y de cuáles son las situaciones. Nosotras en Frente al Aula, pues tenemos en el día a día a alumnas que seguramente están siendo víctimas de violencia digital. ¿Cómo las podemos ayudar? ¿Dónde se levanta la denuncia? ¿Es una denuncia penal? ¿A qué instancias a donde las debemos de acompañar para que se pare el acoso? Y como usted dice, es un tema que la puede hacer perder hasta su vida por el tema tan trascendental que es la violencia digital. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir para poder ayudar a una compañera, a una alumna, doctora? Claro que sí. Bueno, a ver, lo primero que nosotros recomendamos, y esto ya, o sea, creo que podría formar parte de un segundo encuentro, es qué podemos hacer en términos de seguridad digital, es decir, nosotras como usuarias, cómo podemos habilitar mecanismos que protejan un poco nuestra interacción en el ecosistema digital. Entonces, de entrada yo les puedo decir, eso hay que revisar los permisos que otorgamos a las aplicaciones en celular y computadora. Por ejemplo, yo hablaba de OnlyFans, ¿no? Cuando se firman los términos y condiciones en esa plataforma, se está deslindando la plataforma de la responsabilidad de proteger la integridad de una mujer en caso de que llegue a ser víctima de violencia. Ya expuse yo, más de 200 mujeres en nuestro país en solo 9 meses fueron víctimas de desaparición y o feminicidio porque fueron contactadas a través de esta plataforma. Otra recomendación es que cuando ya no vayas a usar una aplicación, borres tu cuenta. En tercer lugar, dar de alta la verificación de 2 pasos en las redes sociales y en el correo principal. Aquí hay aplicaciones como Authenticator que nos dan este servicio. No olvidar actualizar el software de los dispositivos, no abrir links de números desconocidos o publicidad en páginas de internet, mantener un registro de incidentes, por ejemplo, eso sí, bueno, lo vimos esta semana que entiendo que mucha gente entramos en pánico cuando, sin ningún aviso previo, Facebook o Instagram nos sacó de nuestra cuenta. Entonces, esos incidentes debemos reportarlos, encriptar tus dispositivos y memorias externas, generar contraseñas diferentes para cada cuenta. Yo sé lo difícil, digo, además, pues quienes tenemos interacción a través de distintas plataformas y que tenemos un montón de cuentas, pues esto resulta, digamos, pues es un hándicap muy desafiante. No normalizar que las aplicaciones te soliciten números, direcciones o identificaciones personales y también generar grupos en WhatsApp que sigan tu localización. Por ejemplo, con mujeres periodistas que cubren violencia contra las mujeres y violencia feminicida, ellas mismas lo señalan, ¿no? Ante la desprotección en la que les toca hacer su trabajo a la mayoría de ellas, es decir, pues ante la falta de condiciones de seguridad por parte de las empresas para las que ellas trabajan, lo que hacen es crear estos grupos de WhatsApp y cuando alguna de ellas hace una cobertura que la puede poner en riesgo, entonces activa su localización en tiempo real. Ahora, ¿qué hacer si se es víctima de violencia digital? Nosotras desde el laboratorio recomendamos que busques la compañía de las personas con quienes te sientas segura. Tener el apoyo de amistades o de familiares te puede generar mucha confianza. En el caso que yo les explico, esta chica víctima esta mujer de 16 años, víctima de esa extorsión, ella recurrió a una amiga y su amiga la canalizó con nosotras y ella estaba aterrada, ¿no?, ante la amenaza del agresor de publicar las imágenes de ella. Conservar la evidencia en su forma original en las plataformas y en los dispositivos en que se encuentren y para respaldarla, si te es posible, tomar capturas de pantalla en las que se aprecien los datos de manera clara, ordenarlas cronológicamente y guardarlas en una carpeta, pues eso puede ser en tu computadora, y también hacer una copia en una unidad USB. No borrar videos, fotografías, audios, chats y demás material que exista como evidencia de la violencia de la que ha sido víctima en las plataformas donde ocurrieron estas conductas, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp.
ni de los dispositivos donde se encuentran, como puede ser el celular, la computadora, la tablet, y hacer un respaldo que eso puede servir por si accidentalmente se pierde algo en algún momento del proceso de denuncia. Si existen links hacia algún sitio, colocarlos en un documento de Word y colocar debajo de él las capturas de pantalla correspondientes. Es decir, por ejemplo, cuando nosotras canalizamos las denuncias a la gente de Meta, ¿no? Lo que nos solicitan no es solamente la captura de pantalla de la página, sino además la URL. Entonces es muy importante registrarla y también les sugerimos elaborar un primer testimonio por escrito de lo sucedido, indicando fecha, lugar y modo en que han ocurrido los hechos. Eso, digo, no necesariamente y sabemos porque es súper doloroso, es muy traumatizante, ¿no? Para una víctima acordarse de cada detalle, pero sí, mientras más información sea facilitada, el proceso de denuncia será más fluido, ya que le dará más claridad a las autoridades para investigar y resolver el caso. Y bueno, ¿ante qué instancias acudir? Por eso, insisto, es muy importante hacer esta pedagogía en nuestras comunidades y tenemos que identificar dentro de la universidad, en la estructura de la universidad, existen instancias para denunciar cuando se ha sido víctima de violencia. Perdón. Ay. Sí, doctora. Ay, perdón. Ok. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, eso, un mapa, ¿no? Donde, o eso, que facilite a la comunidad universitaria, a las mujeres, identificar qué instancias dentro de la universidad pueden o admitir su denuncia o acompañarla en su denuncia en caso de que haya sido víctima de una conducta delictiva. Porque, por ejemplo, si se ha sido víctima de sextorsión o de la difusión de contenidos íntimos sexuales, esa conducta tiene que ser denunciada ante el sistema de procuración de justicia, es decir, ante la autoridad judicial. Entonces, lo que probablemente sí puede hacer la universidad con eso, su grupo de abogadas, abogados, es asesorar legalmente a una víctima y acompañarla en su proceso de denuncia. Hay otras denuncias que pueden corresponder, por ejemplo, eso, al ámbito local, al ámbito federal, qué sé yo, la CONAVIM, el Instituto Nacional de las Mujeres. Por eso nosotras insistimos en lo importante que es el darle a la definición de violencia digital un enfoque integral para que a partir de esa definición podamos impulsar una política pública integral que involucre a otras instancias. Tenemos otras participaciones, si son tan amables. Tenemos aquí a Gabriela Alessandra Jesús. Por favor, compañera, si es tan amable, hacerle el planteamiento a la doctora. Es un comentario, sí, bueno, si no, tenemos también la participación de la maestra Laura Janet. Yadira Candelero, ¿quiere hacer algún comentario? Por ahí vimos que quería hacer una participación. Bueno, en el caso de la maestra Gabriela Alessandra, le plantea, estimada doctora, que si es una manera de violencia de género el que la inteligencia artificial tenga nombre de mujeres. ¿Qué se puede hacer con estas maneras? Incluso de hacer Photoshop por IA, siendo que las primeras en ser afectadas somos nosotras las mujeres. Le escuchamos, doctora. Gracias. Entiendo que se refiere, por ejemplo, a a las voces de dispositivos como Siri o como Alexa, ¿no? Que se ha denunciado en efecto. Ese es un ejemplo de cómo opera la tecnología cuando no es neutral y cuando decimos que tiene marca de género, ¿no? El ponerle voz de mujer a una tecnología que lleva adelante prácticas de servidumbre, ¿no? Y además el tono de la tecnología o, por ejemplo, en los mapas, o sea, cuando ponemos la voz, a veces se activan voces de mujeres que parecen hasta voces sexualizadas, ¿no? Entonces, esas definitivamente son formas de violentar y de discriminar a las mujeres y de digamos, fortalecer
estos estereotipos sexistas que asocian a las mujeres a la subordinación, la hipersexualización, etcétera. Entonces, sí, desde luego son formas que discriminan a las mujeres. Otra interrogante o un planteamiento que nos dice aquí la maestra Reina Fósil Monterrubio, y nos dice que desde su experiencia nos expresa cómo se podría limitar esta difusión de imágenes tan francamente agresivas. A ver, lo que hacemos nosotras desde el laboratorio, ¿no? Es que cuando alguna víctima recurre para denunciar que ha sido, por ejemplo, creado un perfil falso en su nombre o que han sido difundidas imágenes íntimas sexuales, lo que hago es eso, solicitarle la URL y yo se la envío a la empresa de que se trate. Insisto, con Meta hemos hecho una sinergia, me parece, son muy valiosa, ¿no? Porque lo que hacen las compañeras de Meta es actuar inmediatamente y solicitar la suspensión de esas cuentas, resguardan ellas la información correspondiente y si una víctima denuncia ante la autoridad, entonces será la autoridad la que requerirá a la empresa la información relacionada con la cuenta de ese agresor. También lo sabemos, o sea, las propias plataformas cuentan ahí con mecanismos para denunciar un contenido y una vez que el equipo de moderación de contenidos de la empresa revisa si ese contenido en efecto es un contenido que está vulnerando los derechos, la integridad de una víctima, entonces suspenden la difusión del contenido. Lo que yo les digo eso con mucha preocupación, ¿no? Es ver estos datos tan dramáticos que nos muestran que pues esta reforma denominada Ley Olimpia en realidad no les ha servido a las víctimas, ¿no? Ya en 2021 una organización de derechos digitales, Luchadoras, publicó un informe en el que se dieron a la tarea de identificar qué había pasado en aquellas entidades donde se habían reformado los códigos penales estatales, eso bajo este movimiento denominado Ley Olimpia, que más del 80% de las carpetas de investigación no habían sido judicializadas. Les explico. ¿Qué requiere Meta, por ejemplo, para que pueda dar de baja? No dar de baja, sino para entregar la información de una cuenta en una red social de un agresor a una autoridad. Requiere una orden de un juez de control. Para que un juez de control emita una orden, se requiere que esa carpeta de investigación sea judicializada. Si más del 80% de las carpetas de investigación en 2021 no habían sido judicializadas, pues entonces no puede haber una orden de un juez de control que le solicite a estas corporaciones, a estas empresas, la información de cuentas de agresores. Entonces, es realmente dramático. Insisto, todo esto lo advertimos a la autoridad, todo esto lo advertimos más bien al Poder Legislativo, ¿no? Basadas eso en el testimonio de tantas víctimas con las que hemos trabajado, las que hemos acompañado, y el dato último que acaba de publicar este diario en la Ciudad de México sobre los casos de eso que han sido llevados a la Fiscalía, donde más del 95% de las víctimas ni siquiera han podido presentar una denuncia, ¿no? Entonces, bueno, el punto, insisto, es que nos apropiemos de nuestros derechos humanos y cuando nos digan eso con bombo y platillo, que ahora sí va a ser posible sancionar la violencia digital, que al menos nos asomemos a ver de qué está contenida esa definición, de qué está contenida esa reforma, porque, insisto, asistimos a un populismo legislativo que ha hecho de los derechos humanos de las mujeres, pues eso, un objeto de lucro, y lo dramático es enfrentarnos a los casos concretos donde las víctimas ni siquiera pueden iniciar una denuncia. Doctora, muchas gracias. Estamos leyendo aquí una serie de comentarios vertidos por nuestra audiencia académica, en la cual muchos de ellos mencionan que es usted una inspiración.
Otros Gracias. hacen un reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria de investigación, sobre todo en la defensa de las mujeres y en visibilizar precisamente esta violencia sociodigital. Hay un sinnúmero de felicitaciones que como moderadora yo se lo expreso aquí, pero que además queremos reconocerle a usted, doctora Aimee Vega, por disertar sobre este tema de la violencia sociodigital, y pues a nombre del maestro Melchor Hernández Hernández y de la Comisión de Acción Femenil que preside la maestra Isabel Llamas Hübner, agradecerle a usted y pues hacerle entrega de un reconocimiento que a la letra dice en su constancia, que me permito citarles, por favor. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nuestro lema, unidad y progreso académico. Se extiende la presente constancia a la doctora Aimee Vega Montiel por su sobresaliente participación como ponente de la conferencia magistral La violencia sociodigital, un obstáculo para el liderazgo de las mujeres, en el marco de este tercer Congreso Internacional SFIUHATS, Tecnología Innovadora, Perspectivas de la Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales. Cuarto Congreso Nacional SFIUHATS sobre Educadores del Siglo XXI, integrando culturas, transformando sociedades. Y sobre todo este 27 Encuentro de Mujeres Universitarias, EMU, con el título Redefiniendo el Liderazgo Femenino. Muchas gracias, estimada doctora Aimee. A la letra signa el maestro Melchor Hernández Hernández como nuestro secretario general y la doctora Isabela Estefanía Llamas Hübner como presidenta de la Comisión de Acción Femenil. Muchas gracias, estimada doctora. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me ha encantado esta jornada. Y muchas gracias, estimado auditorio. Agradecemos esta colaboración académica que usted tiene con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, estimado auditorio.